Innovación. En el tema de innovación conocemos bastante o sabemos mucho de innovación en el sector privado y muchas veces innovación en el sector privado se reduce a entrepreneurship. Y se reduce a entrepreneurship porque es lo que más sabemos. Es decir, los temas de montar una aceleradora o montar una incubadora, a partir de esa incubadora tenemos una nueva empresa y esa nueva empresa innova, etcétera, etcétera. Esto es lo tradicional de la innovación, ¿no? También en la empresa privada es muy tradicional los temas de una gran empresa con una startup que o bien la compra o bien tiene un acuerdo para licenciar un producto o bien la absorbe. Cualquiera de estas combinaciones de innovación abierta son combinaciones muy comunes, ¿no? Lo mismo con universidades, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, el problema es que cuando hablamos del sector público es algo un tanto más complicado porque no tenemos estos grandes ejemplos y los ejemplos que tenemos pues no nos sirven mucho. Es decir, los ejemplos de vamos a hacer una incubadora, etc. Algún ejercicio hay, ¿no? De hacer incubadoras para el sector público para después hacer startups, pero los ejemplos nos funcionan poco, ¿no? Yo creo que un buen punto de partida es plantearnos el sector público no tanto como un proveedor de servicios, que lo es, sin duda, ¿no? Sino como un gestor de plataformas, que lo que tiene el objetivo es hacer que la ciudad crezca. No que el ayuntamiento crezca, sino que crezca la ciudad, que crezcan sus emprendedores, sus empresas, sus universidades, que la ciudad se haga mejor, ¿no? Y bueno, si el ayuntamiento tiene que crecer también, ¿no? Pero que el objetivo no sea que sea el sector público el que crezca, sino la ciudad, ¿no? Si no miras desde esta perspectiva, el poder local o en general el sector público sería más un gestor de ecosistemas en donde busca las palancas y las sinergias con el sector privado porque el objetivo es el sector privado, ya sea privado, non-profit, si es el caso de una universidad o como sea, si es profit o non-profit es un tema un tanto aleatorio mientras esté fuera y tenga una gobernanza propia, ¿no? Una gobernanza que no sea la del sector público, ¿no? En este sentido se han hecho muchas cosas, ¿no? Una de las cosas que se han hecho, por ejemplo, ha sido Open Data. Open Data fue uno de los primeros intentos en donde el sector público proporcionaba los datos y esperábamos que el sector privado haga cosas, ¿no? Otro de los intentos ha sido todos los esquemas de colaboración público-privada que se han montado en todo esto, ¿no? Hay más esquemas que estos, ¿no? Por ejemplo, un esquema que a mí siempre me ha gustado mucho son los esquemas de los Urban Labs, en donde la ciudad deja espacios para que empresas innoven en esos espacios y les ayuda a innovar, ¿no? Y eso beneficia a que nuevas empresas crezcan y se desarrollen en base a las ciudades, ¿no? Ahora están apareciendo cosas nuevas, ¿no? Una de las cosas es la ciudad, aparte de abrir datos, puede abrir sus APIs, puede abrir sus interfaces, ¿no? Entonces, si tú tienes una multa y hay, por ejemplo, una gestoría en la ciudad, no hace falta que la pagues tú. Si los interfaces están abiertos, tú puedes delegar en la gestoría que pague las multas y, por lo tanto, olvidarte de ese tipo de temas o cualquier otra gestión, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esa idea de la ciudad como plataforma, con APIs abiertos, es quizás la nueva generación de innovación en ciudades que nos espera en este momento, ¿no? Y esta es un poco una idea que avanza en los temas de colaboración público-privada, haciendo que esa colaboración no sea con una única entidad, con una única empresa, sino que sea con todo el ecosistema. Y con la idea de que el objetivo público es que todos crezcamos. No es que lo público crezca, es que crezcamos todos. Bueno, en Barcelona se han hecho algunas cosas. La actuación de Barcelona ha ido cambiando a lo largo del tiempo porque han ido cambiando los gobiernos y tienen una visión diferente de lo que es una ciudad inteligente, ¿no? Algunos gobiernos muy críticos con el término, los últimos dos el último gobierno ha sido muy crítico con el término, que busca una redefinición de lo que sería ciudad inteligente, ¿no? Podemos hablar de algunos casos, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos que es interesante
que se están haciendo ahora es una cosa que se llama urbanismo táctico. Urbanismo táctico es una cosa que apareció en Estados Unidos, en Nueva York, con Sadiq Khan, en la ciudad de Nueva York, básicamente en la calle en Broadway, y en donde, en vez de reconstruir la calle, lo que hizo fue pintarla, poner unos bloques, de manera que de forma temporal pudiesen circular bicicletas, que después se quitaban, etc., ¿no? La idea era que esta temporalidad permitía experimentar en la ciudad y permitía hacer cosas que no fuesen fijas y que por lo tanto pudiesen validarse antes de hacerlas fijas, ¿no? Y al mismo tiempo también permitía una cosa interesante, ¿no? En este caso tener un montón de carriles bici a un coste muy bajo, o un montón de carriles peatonales a un coste muy bajo, porque bueno, se trataba de un bote de pintura y poner unos cuantos tiestos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es algo que ha sido adoptado en Barcelona y que ahora durante estos últimos tiempos de la pandemia nos hemos visto toda la ciudad pintada de todos los colores posibles, con muchos trastos y con muchas bicicletas, etcétera, etcétera, ¿no? Independientemente, en Barcelona este tipo de actuaciones siempre generan mucha controversia, siempre hay mucha gente a favor, mucha gente en contra, etcétera, etcétera. Pero independientemente de si hay mucha gente a favor o mucha gente en contra, la capacidad de experimentar en las ciudades y de experimentar con algo tan rígido, tan sólido como es el urbanismo, mediante este tipo de actuaciones fugaces, es algo que yo creo que es interesante de resaltar de Barcelona, ¿no? Otra cosa que a mí me parece muy interesante y que ha sido una sorpresa en Barcelona es todo un ecosistema de soft y temas de tecnología que está apareciendo alrededor de algo que se llama el Pier 01, ¿no? Y esto es interesante porque pasa un poco algo que es común, ¿no? El gobierno no ha tenido mucho que ver al principio, ni ha ayudado mucho, más bien al contrario, al principio. Una vez la cosa se ha hecho grande, pues ya se ha montado en el cajo, ¿no? Es decir, es un tema privado, ¿no? Y esto nos lleva un poco a la conversación anterior. Es decir, si no tenemos una sociedad rica, una sociedad en donde hay agentes privados, universidades, en este caso los de Pier 01 son una organización autohecha de emprendedores de tecnología, que se identificaron con ese tema y se juntaron del estilo de los meetup que había en la época de Bloomberg en Nueva York, y que después ha ido cogiendo un poco más de forma y tiene una mini organización, etcétera. Pero es algo bottom-up que ha nacido a partir de emprendedores, no es algo que ha venido del poder público ni nada de todo esto, ¿no? Pero es muy importante cuando tienes estas cosas apoyarlas. Y es muy importante cuando tengan estas cosas darles un lugar, darles cabida, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ahora uno de los edificios emblemáticos de Barcelona, que es el edificio de Correos, que es un edificio enorme, lo van a convertir en un hub, y quien lo va a gestionar, este hub tecnológico, son los de Pier 01. Esto crea ciudad. Y crea ciudad más allá de la administración, ¿no? Y este es uno de los buenos ejemplos, yo creo, de las cosas que están pasando. Es decir, que haya voces que muchas veces serán críticas en función de lo que se hace en una ciudad, es siempre bueno para la ciudad. Y lo que debe hacer el poder público es ser capaz de orquestar estas voces y de alinearlas de alguna forma que tengan cabida y que creen una ciudad más interesante, ¿no? Estos son dos ejemplos de lo que se está haciendo en Barcelona. Bueno, en nuestro caso no ha sido un gran paso, es decir, el tema de Smart Cities es un concepto muy poliédrico. Entonces tiene muchas definiciones, no hay una definición para Smart Cities. Puedes tener una definición genérica, ¿no? Que es el uso de la tecnología para cambiar la ciudad, para hacer una ciudad más habitable. Pero bueno, esa definición tan grande al final tiene muchas concreciones, por eso decimos que es muy poliédrico, ¿no? Entonces, si vas a ciudades asiáticas, te encontrarás con un Smart Cities, una idea de Smart Cities excepcionalmente tecnológica. Es decir, tanto al principio Corea, después China. Entonces, si vas ahí y dices Smart Cities, pues Smart Cities para tener una movilidad mejor, y te encontrarás el City Brain de Alibaba controlando las calles y contando coches, etcétera, ¿no? O te encontrarás que los semáforos están controlados por inteligencia artificial, y si te saltas un semáforo te restan puntos en la cartilla en China y cosas de ese estilo, ¿no? Es decir, que encontrarás una ciudad muy pensada en la movilidad, ¿no? En Europa probablemente nunca hemos tenido
idea de Smart Cities como algo muy tecnológico. Es decir, tecnología también, sin duda, ¿no? Pero nuestra orientación de Smart Cities nunca ha sido una orientación excesivamente tecnológica. Por eso en Europa hemos hablado de cosas como Open Data, participación ciudadana, etcétera, 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 ¿no? A veces de cosas sencillas, y en Estados Unidos también. A veces de cosas sencillas, ¿no? Es decir, a veces Smart Cities pues ha sido organizar a los ciudadanos para que sean copartícipes de las jardinerías de la ciudad y monten un pequeño huerto en cada uno de los árboles que tienen enfrente de su casa. Tecnológico poco tiene que ver esto con la tecnología. En cambio sí que es en Europa, dentro de Smart Cities siempre han entrado cosas como presupuestos participativos, como democracia local, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre tienes estas cosas, ¿no? Los grandes temas pues, fueron los de Open Data, fueron los de Participatory Budget, los de presupuesto participativo, estos fueron grandes temas, también los de Grassroots, Crowdsourcing, todos los temas de participación ciudadana con sus múltiples vertientes, desde la fabricación hasta la jardinería, hasta cualquier otro tipo de cosas. Y también los temas tecnológicos con orientación ciudadana, ¿no? Es decir, por ejemplo, un tema tecnológico con orientación ciudadana curioso es una de las cosas necesarias en Smart Cities es sensores, es medir cosas. Lo que nos pasa muchas veces es que estos sensores son muy locales. Por ejemplo, si quieres hacer sensor de ruido o de polución, bueno, esto es muy local, es decir, puede hacer mucho ruido aquí y muy poco allí, ¿no? Entonces, claro, montar sensores en toda la ciudad puede tener un interés, pero igual no mucho, ¿no? Uno de los proyectos en Barcelona ha sido montar unos sensores con Arduino, pequeñitos, que valen muy poco, que son sensores ciudadanos, y los ciudadanos los instalan y miden las diferentes mediciones en su ciudad, con lo cual pueden contrastar las mediciones del ayuntamiento, en primer lugar, y en segundo lugar, dar una información mucho más local de cosas mucho más locales. Por ejemplo, qué ruido hay en la ciudad o qué contaminación hay en la ciudad. Es muy diferente que haya una contaminación media alta en frente de una escuela que haya una contaminación media alta donde solo hay un parking y no pasa nadie. En un caso puede ser un tema importante y puede ser un tema que habría que cambiar, y en el otro caso pues es un tema de una importancia más relativa, ¿no? Porque si no pasa nadie y ahí hay un parking, pues bueno, tampoco es un tema tan urgente, digamos, ¿no? Entonces vemos que todos los aspectos, aunque sean muy tecnológicos como este de los sensores, tienen oportunidades para introducir participación ciudadana y para introducir gente, ¿no? Temas de Smart Cities han sido, por ejemplo, Fab Labs, impresiones en 3D, etcétera, etcétera, ¿no? Ha habido muchos temas. Por esto, debemos pensar esto, ¿no? Que la Smart Cities es un tema muy poliédrico y que dependerá de los objetivos de cada ciudad, coger esos lados del poliedro que le interesan más, y a veces son igualdad, a veces son temas mucho más de paridad y otras veces son temas muy tecnológicos, pero que la parte tecnológica es solo una parte. Bueno, los ciudadanos sorprendentemente se han adaptado muy bien. Es decir, uno de los experimentos naturales más grandes que hemos tenido en España ha sido la pandemia, y en general en Europa y en el mundo, la pandemia del COVID, ¿no? Y realmente parecería imposible que todo el mundo hiciese videoconferencias, etcétera, etcétera. Pues no, todo el mundo hace videoconferencias. No, no hay nadie que no sepa hacer. Zoom ha ganado mucho dinero con esto, pero bueno, todo el mundo hace videoconferencias. Es decir, la adaptación de los ciudadanos es fácil. Probablemente es más difícil la adaptación de la administración, ¿no? Es decir, en el momento en que pasamos a lo virtual, claro, los ciudadanos están acostumbrados porque casi todo el mundo compra en Amazon o utiliza Google o cualquiera de estas herramientas, por lo tanto tenemos unos estándares muy claros de cómo navegar con la tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? En la administración no es tan sencillo, es decir, si tú comparas cualquier aplicación o cualquier proceso administrativo en las ciudades o en los gobiernos con comprar algo en Amazon o gestionar algo en Google, las diferencias son abismales, absolutamente abismales, ¿no? Galácticas. Sin duda, las ciudades tienen que ponerse al día
y hacer cualquier cosa en una ciudad no tiene que ser más difícil que comprar algo en Amazon o comprar algo en cualquier otro sitio, ¿no? O gestionar algo en cualquier otro sitio, ¿no? Ahí la adaptación no es tanto de los ciudadanos, sino es tanto de las administraciones públicas, ¿no? Lo mismo nos pasa con las empresas. Las empresas se han adaptado rápido. Ahora con la pandemia, por ejemplo, todas las empresas se han adaptado con facilidad al teletrabajo, se han adaptado a muchas cosas y se han adaptado con relativa facilidad y sin mayores problemas. Algunas han funcionado mejor que otras porque esta pandemia nos ha llevado a una situación de estas de K, en donde hay empresas que les va muy bien, que son las digitales, y hay empresas que les va muy mal, que son las presenciales. Entonces estamos en esa doble situación. Pero bueno, tanto unas como otras han hecho lo posible. Parecería imposible que en Barcelona tuvieses menús como en China escaneados con un QR. Bueno, pues ahora en Barcelona todo el mundo tiene menús escaneados con un QR y a nadie le ha pasado nada. Es decir, todos los restaurantes tienen QR, toda la gente que va a comer a un restaurante sabe cómo escanear un QR. Hace 3 meses nadie sabía ni qué era eso y ahora pues ahora todo el mundo lo sabe. Es decir, que la adaptación es fácil, ¿no? Y la adaptación de los negocios es fácil. Ahora, si dices, ¿qué APIs están abiertas de las ciudades o los gobiernos para que sea tan fácil como hacer un menú en QR? Pues no hay. Yo creo que ahí el problema está en los gobiernos, en las ciudades. Claro, cambiar estos procesos es, comprendo, difícil muchas veces para ellos, ¿no? En la empresa privada o en el mundo privado, pues se han cambiado con facilidad, porque hay incentivos claros. Al final lo que se hace es coger un conjunto de procesos que lo hace gente, transformarlos en código, en software y meterlos en la nube. Claro, al hacer esto consigues dos cosas. Coste marginal cero, es decir, el coste de que el siguiente usuario utilice ese proceso es cero, y escalabilidad infinita. Y pues tantos usuarios como Amazon o Microsoft o Google aguante, que son muchos, ¿no? Claro, esto es muy atractivo para las empresas y lo han hecho con mucha rapidez porque, lógicamente, coste marginal cero y escalabilidad infinita, reproduciendo cualquier cambio instantáneamente, es súper atractivo, ¿no? Ese mismo atractivo no existe para los gobiernos, ¿no? Porque, claro, coste marginal cero significa, bueno, ¿y qué hago ahora con con toda la gente que tengo en la administración que estaba haciendo cosas que ahora se han convertido a código, ¿no? De todas maneras, es imprescindible que los gobiernos entren en esta dinámica y que los servicios, igual que los demás servicios, se están moviendo a la nube y a código, se muevan a la nube y a código, ¿no? Y seguro que encontraremos muchas cosas para hacer para los administrativos que antes no hacían, pero es la única manera de que se adapte también la administración, no solo los ciudadanos y las empresas, que esto se apaña rápido, ¿eh? Bueno, yo creo que hay muchas oportunidades, ¿no? Sin duda, esta crisis y en general todo esto nos ha traído muchos problemas, pero también nos ha traído muchas oportunidades, ¿no? Imaginemos en el campo de la sanidad. Todo lo que está pasando de consultas vía web, etcétera, de dispositivos, yo qué sé, yo llevo un Apple Watch, ¿no? Estos dispositivos que miden casi todo, etcétera, etcétera, aunque no lleves un Apple Watch, aunque tengas dispositivos que te los envíen a casa, etcétera, te permite hacer telemedicina de una forma que no podíamos antes. Esto va a redefinir completamente la asistencia primaria, y en sitios en donde la asistencia primaria es débil, va a poder proporcionar de una manera instantánea, vas a poder dar el salto a telemedicina sin tener que pasar por la creación de una red de asistencia primaria, etcétera. También el seguimiento a la gente mayor o a la gente con problemas, etcétera, de una forma fácil, ¿no? Todas esas oportunidades suponen el salto, ¿no? El ejemplo más clásico de estos saltos fue África. En África decías, no teníamos comunicaciones porque no teníamos líneas, ¿no? Pero bueno, apareció el teléfono móvil y con ello las comunicaciones inalámbricas, y todo el mundo tiene un teléfono móvil, malo si quieres, pero todo el mundo tiene un teléfono móvil, y han saltado las comunicaciones terrestres, ¿no? Claro, lo mismo nos va a pasar aquí.
Oportunidades en comunicaciones va a haber muchas. Por ejemplo, Elon Musk está poniendo Starlink, etcétera. Starlink va a permitir que zonas remotas tengan internet a la misma velocidad que tenemos aquí. Veremos qué precios hay, etcétera, etcétera, sin necesidad de crear una infraestructura absolutamente muy complicada, etcétera, ¿no? Lo mismo nos pasa en muchos otros ámbitos, no solo en la sanidad, también nos está pasando en la educación. Yo soy profesor, estoy en una universidad. Claro, desde el punto de vista de la universidad empiezas a ver como más absurdo, ¿no? Que tengamos 28 profesores haciendo cálculo 1 para todo el mundo de la misma manera. Dicen, oiga, no podría haber un curso de cálculo 1 si todos explicamos lo mismo, si las derivadas son iguales en las 28 clases. Y no hay nadie que lo explique con más o menos gracia. Es lo mismo, ¿no? No hay más historia, ¿no? Claro, esto, quien abrace este tipo de cosas le va a permitir dar saltos muy importantes. Probablemente no puedes hacer todo online, etcétera, 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 ¿no? Pero esto te va a reducir muchísimo el trabajo, ¿no? En otros temas, por ejemplo, movilidad, entonces está pasando lo mismo, ¿no? La movilidad compartida está aquí, va invadiendo las cosas y hay cosas muy caras como los coches autoconducidos y los taxis autoconducidos, ciertamente hay cosas muy caras, ¿no? Pero también hay cosas más baratas, ¿no? Como la movilidad compartida. La movilidad compartida se ha comportado como un buen sustituto al transporte público. Esta es la realidad, ¿no? Es decir, si yo qué sé, yo siempre pongo el ejemplo de Silicon Valley. Si tú vives en San Francisco y vas a Palo Alto a trabajar, allí no hay transporte. Es decir, los trenes que hay están por la parte de arriba, si vas a la parte de abajo, olvídate, ahí no hay transporte público. Y la lucha por el transporte público ahí llevan 30 años peleándose, etcétera, etcétera, es decir, que tampoco va a haber transporte público, ¿no? Claro, el tema era ir con tu coche con unas carreteras absolutamente así todo el día, ¿no? Y desde que está Uber, pues claro, por $5 bajas con un Uber compartido. Eso al final soluciona el problema del transporte público. ¿Es la mejor manera? No sé, pero es una manera que funciona, ¿no? Ese tipo de maneras son exportables con un Uber público, con un Uber local, con un Uber... No hace falta que sea Uber esa empresa, ¿no? Tienes muchas posibilidades de montar transporte público con conductor, sin conductor, desde ayuntamiento, con una non-profit, con una cooperativa. Dios sabe, hay miles de posibilidades, ¿no? Pero toda esta tecnología nos proporciona nuevas maneras de enfocar los temas y oportunidades para cubrir huecos donde no había. Hemos visto unas cuantas y podríamos seguir hasta, hasta donde quieras, ¿no? Pero aquí tenemos unas cuantas. Gracias, Steve. Nada más ya para terminar, eh, ¿cómo ves las tendencias y los retos que se van a enfrentar después de esta crisis las ciudades inteligentes, quienes están en su transformación? No, no sé, es decir, claro, tendremos unos retos inmediatos, ¿no? Y unos retos inmediatos es que entendemos una crisis importante. Y esto no. Y esto va a significar dos cosas, ¿no? Es decir, que vamos a tener que proveer de servicios a un montón de gente de una manera rápida y eficaz, con unos presupuestos muy mermados, esto es seguro. Y después que algo que en la agenda de las ciudades muchas veces no está muy arriba, o de los gobiernos no está muy arriba, que es el tema de promoción económica, promoción de la innovación, promoción de entrepreneurship, etcétera, etcétera, va a subir a primer lugar porque la crisis va a necesitar que todo eso funcione, ¿no? Yo creo que esos son los dos retos que nos van a marcar la siguiente agenda, ¿no? La provisión de servicios a menor precio. Tenemos que utilizar lo que sabemos en ciudades inteligentes, todo lo que hemos hablado antes, desde telemedicina, educación, etcétera, etcétera, hay que planteárselo porque en el futuro más inmediato no vamos a tener más dinero, vamos a tener menos dinero. Al menos durante unos años, después ya veremos qué pasa, ¿no? Pero durante unos años, es decir, hay que ser eficaz. Hay que plantearse mecanismos que sean eficaces y que no impliquen contratar a miles y miles de personas, etcétera, etcétera, ¿no? Y el otro lado es algo que las ciudades normalmente no tienen asumidos, pero es algo que las ciudades tienen que empezar a asumir en su, las ciudades y los estados, ¿no? Asumir en su agenda, ¿no? Que son los temas de innovación, entrepreneurship, promoción, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas cosas antes pasaban en las regiones, pasaban en polígonos industriales, etcétera, etcétera. Muchas de ellas ahora pasan en ciudades, porque muchas de ellas es hacer software,
o es hacer pequeños equipos, etcétera. Y todos estos software, pequeños equipos, no necesitas grandes polígonos industriales para hacerlo, necesitas algo bastante más pequeño. La innovación ha vuelto a las ciudades. Y como ha vuelto a las ciudades, pues es importante que las ciudades lo tengan en su agenda y tengan esa promoción, ¿no? Ahí sabemos algunas cosas, los temas de recombinar, los temas de poner a la gente cerca, los temas de... Ahí hay algunas cosas que las ciudades pueden hacer que sin duda son excepcionalmente interesantes, ¿no? Pero yo creo que esto va a estar sin duda en el top de las agendas. Una cosa, si hay que destacar solo una cosa en todo esto es, en esta promoción de la innovación, a veces hace falta una palanca, ¿no? Algo que te eleven, ¿no? El sector público es una buena palanca. Si el sector público dedica dinero a que privados puedan hacer interfaces para el sector público, etcétera, y con esto genera una industria de software. Latinoamérica tiene mucha gente, tiene mucho talento. Y en la industria de software lo que hace falta es gente, es algo que es muy artesanal, no necesitas grandes máquinas, grandes capitales. Alguien con una conexión a internet y con un PC pues puede hacer grandes cosas en software, porque lo importante es el talento más que el capital que tengas detrás, ¿no? Y hoy en día, pues si necesitas máquinas, pues te conectas a Google, a Amazon, a AWS, a donde quieras y tienes las mayores máquinas del mundo. Este no es el problema es tener a alguien que sepa algo, que sepa qué hacer con esas mayores máquinas del mundo, ¿no? Y ahí Latinoamérica tiene, o Sudamérica tiene una capacidad importante de liderar la próxima ola de generación de software, porque tiene mucha gente, mucho talento y unos salarios y unos precios muy bajos comparados con el resto, ¿no? Yo creo que el software es una buena oportunidad para Latinoamérica y que apuntar por ahí pues sería una buena cosa y utilizar el sector público como palanca para generar este nuevo software y exportarlo al resto del mundo es una gran oportunidad. Seguro que hay muchas más, ¿no? Pero a mí se me ocurre esta.